Hola, soy Mateo y tengo que contarles la historia de Xochitl porque a la persona más valiente y talentosa que conozco la obligaron a cocinar frente a toda su escuela solo para humillarla. La eligieron no por su potencial, que nadie veía, sino porque era la chica de la limpieza, la becada, la que venía de un pueblo oaxaqueño y olía a tierra y no a perfume caro. La pusieron en el centro del escenario para que todos se rieran de su fracaso. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te juzga solo por tu origen, antes de darte la oportunidad de hablar, antes de contarte cómo esa humillación pública se transformó en su mayor victoria? Comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento exacto en que las risas de toda esa gente privilegiada se convirtieron en un silencio de asombro. La historia de Xochitl no es solo sobre comida, es sobre la dignidad que se cocina a fuego lento, con ingredientes que el dinero no puede comprar. Es la prueba de que el verdadero talento, a veces, se esconde a plena vista, esperando la oportunidad para callar al mundo con hechos, no con palabras. Xochitl vivía una doble vida en ese instituto culinario, el más prestigioso de México. De día, era una estudiante becada, invisible, sentada en la última fila, absorbiendo cada lección en silencio. Por la tarde y hasta bien entrada la noche, se ponía otro uniforme, el de limpieza. Era ella quien fregaba las mismas ollas de cobre y encimeras de acero, inoxidable, que sus compañeros usaban para sus prácticas extravagantes. Mientras ellos desechaban cortes de carne carísimos o espumas que no salían bien, ella recogía sus restos, sintiendo el peso de un mundo al que parecía no pertenecer. El ambiente era brutalmente frío, no por la temperatura de las cocinas, sino por el clasismo que se respiraba. La líder de la crueldad era Camila Montenegro, hija de un famoso chef de televisión. Para Camila y su séquito de herederos, Xochitl no era una compañera, era parte del mobiliario. Susurraban cuando pasaba, dejaban caer utensilios a propósito para que ella los recogiera, y la miraban con esa mezcla de lástima y desdén reservada para quienes consideran inferiores. Nunca la llamaban por su nombre. Para ellos, ella era simplemente la chica que limpia, un fantasma con olor a cloro. El conflicto estalló durante la competencia anual más importante del instituto, el plato insignia. Ganar significaba una pasantía en un restaurante de 3 estrellas Michelin en Europa y el respeto instantáneo de toda la comunidad gastronómica. La tensión era palpable. Los estudiantes llevaban meses preparándose, afinando técnicas complejas y diseñando platillos vanguardistas. Xochitl, por supuesto, no participaba. Su rol era asegurarse de que las estaciones de cocina estuvieran impecables para los verdaderos competidores. Ella observaba desde las sombras, soñando con el día en que pudiera mostrar lo que sabía hacer. Ese día, justo minutos antes de que comenzara la competencia, ocurrió la primera jugada sucia. La pareja de cocina de Camila se enfermó de forma misteriosa y conveniente, dejándola sin compañero. Según las reglas, si no cocinaba en pareja, sería descalificada. Fue entonces cuando Camila, con una sonrisa maliciosa disfrazada de generosidad, levantó la mano. Miró al chef Dubois, el estricto instructor francés, y luego apuntó directamente hacia el rincón donde Xochitl trapeaba el suelo. Su voz resonó en el silencio tenso de la cocina, cargada de un veneno dulce y humillante. La voz de Camila resonó, untada de una falsa dulzura que no engañaba a nadie. «Chef, para que vea que tengo un gran corazón, le daré una oportunidad a la chica de la limpieza, que cocine conmigo. Será divertido». La última palabra fue la señal. Una risa contenida explotó y se convirtió en una carcajada colectiva, un oleaje cruel que se estrelló contra Xochitl. No era una oferta, era una sentencia. La estaban colocando en el centro de un circo,
no para que demostrara su talento, sino para que todos disfrutaran de su inevitable fracaso. Era el sacrificio perfecto para reafirmar la jerarquía. El mundo de Xochitl se detuvo. Por un instante solo existió el eco de esa risa en sus oídos, un zumbido que se sentía físico, como un golpe. El calor le subió por el cuello hasta las mejillas, una quemadura de pura vergüenza. Quería que el suelo se la tragara, desaparecer, volver a ser el fantasma invisible que era minutos antes. Sus manos, aferradas, con fuerza al mango del trapeador, temblaban ligeramente. Cada par de ojos en esa cocina se sentía como un reflector, exponiendo no solo su presencia, sino toda su historia de carencias y esfuerzo silencioso. Todos los ojos se volvieron hacia el chef Dubois, esperando su veredicto. Él se ajustó las gafas, su rostro una máscara de impaciencia. Para él, esto era una pérdida de tiempo, un drama innecesario que retrasaba su prestigiosa competencia. Miró a Camila con desaprobación, pero luego sus ojos fríos se posaron en Xochitl. No había compasión en su mirada, solo un análisis pragmático de las reglas. Con un suspiro de fastidio, asintió bruscamente. «Adelante», dijo con su marcado acento francés. «Pero el tiempo corre para todos por igual». Su permiso no fue un rescate, fue una condena. Y entonces algo cambió en Xochitl. En medio del silencio expectante que siguió a las palabras del chef, ella enderezó la espalda. Levantó la barbilla, no con arrogancia, sino con una dignidad profunda y antigua. Lentamente, con un movimiento deliberado que capturó la atención de todos, comenzó a desabotonar su uniforme gris de limpieza. Debajo, impecable y blanca, llevaba su filipina de estudiante, la misma que planchaba cada noche, aunque nunca se atrevía a usarla fuera de su cuarto. Al quitárselo, no solo se despojaba de una prenda, se despojaba del rol que le habían impuesto. Caminar esos 10 metros hasta la estación de cocina de Camila fue la travesía más larga de su vida. Cada paso resonaba en el suelo de baldosas, un compás que marcaba el fin de su invisibilidad. Ignoró los murmullos que ahora eran de sorpresa, no de burla. Cerró los ojos por un segundo y respiró hondo, buscando en su memoria el olor del comal de su abuela, el aroma a tierra mojada de su pueblo en Oaxaca. Ese recuerdo fue su ancla, su armadura. Cuando abrió los ojos de nuevo, el miedo se había transformado en una concentración helada. Al llegar, la humillación tomó una nueva forma, más sutil pero igual de cortante. Camila ya había dispuesto sus cuchillos japoneses y sifones de espumas, ignorándola por completo. No la miró como a una compañera, sino como a una herramienta. «Pica estas chalotas, en brunoise perfecto, y no llores», le ordenó, sin siquiera mirarla a la cara. Le asignó las tareas más básicas y tediosas, las de un simple ayudante de cocina, mientras ella se preparaba para ejecutar técnicas complejas. El mensaje era claro: «Estás aquí para servirme, no para cocinar». La sabotearía con la indiferencia. Xochitl no respondió. No dijo una sola palabra. Se lavó las manos metódicamente, se ató el delantal y tomó el cuchillo. Mientras sus manos trabajaban con una precisión que sorprendió a los pocos que prestaban atención, sus ojos escaneaban la despensa. Pasó de largo los ingredientes exóticos, los aceites de trufa y los vinagres importados que Camila había acaparado. Su mirada se detuvo en lo que todos los demás despreciaban: un saco de maíz criollo, unos chiles secos que olían a humo y sol, y unas hierbas que solo alguien como ella podía reconocer. Allí, en ese rincón olvidado, estaba su verdadera cocina. Mientras Camila se dedicaba a sus espumas y aires, Xochitl encendió un pequeño comal de barro que había rescatado del almacén.
El sonido seco de los granos de maíz al tostarse fue el primer acto de rebeldía. Luego, el aroma de los chiles secos, una mezcla de humo, tierra y picor que comenzó a invadir la cocina aséptica. Era un olor antiguo, poderoso, un fantasma de otra tierra que se colaba en ese templo de la modernidad. Camila arrugó la nariz con desprecio. «Huele a pueblo», le susurró a una de sus amigas, lo suficientemente alto para que Xochitl la escuchara. La primera jugada sucia no tardó en llegar. Mientras Xochitl molía sus especias tostadas en un molcajete con una concentración que la aislaba del mundo, Camila pasó a su lado con prisa fingida. Accidentalmente, tropezó y una botella de vinagre de vino blanco carísimo se derramó, salpicando peligrosamente cerca de la masa de maíz nixtamalizado de Xochitl. Unas gotas hubieran arruinado el sabor por completo. Con un reflejo felino, Xochitl cubrió su masa con el cuerpo, sintiendo el líquido frío en su espalda. Camila solo dijo «ups», con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La hostilidad se volvió palpable. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos audibles. «Está haciendo comida de mercado», dijo alguien. «Seguro es lo único que sabe cocinar». El chef Dubois, atraído por el aroma inusual, se acercó a su estación. Observó el molcajete, el comal, las hierbas silvestres. Su rostro se contrajo en una mueca de desdén. «Señorita», dijo con una frialdad que cortaba el aire, «esto es un concurso de alta cocina, no una feria de folclore regional. No me haga perder el tiempo con sus manualidades». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su confianza. Entonces vino el golpe de gracia, la verdadera sabotaje. Xochitl necesitaba el ingrediente secreto de su mole, el que le daría una profundidad inigualable. Las hormigas chicatanas. Sabía que había un frasco en la despensa de ingredientes especiales. Dejó su puesto por 30 segundos, el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar a la estantería, su sangre se heló. El frasco no estaba. Volvió corriendo a su estación y vio a Camila limpiándose las manos cerca del bote de basura, con una sonrisa de victoria definitiva. Le había robado el alma a su platillo. El pánico la paralizó por completo. Por un instante, Xochitl se rindió. El tiempo corría en el reloj gigante de la pared, cada segundo un martillazo en su cabeza. Miró sus ingredientes humildes, ahora incompletos, y sintió una oleada de vergüenza y derrota. Las risas ahogadas de los compañeros de Camila le taladraban los oídos. Estaba sola, expuesta, y a punto de cumplir la profecía que todos esperaban. El fracaso de la chica que limpia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Pensó en su abuela, en su pueblo, en la promesa que se había hecho a sí misma. Fracasar así era traicionarlos. Cerró los ojos, buscando una salida en la oscuridad, y entonces, como un susurro lejano, escuchó la voz de su abuela en su memoria. «La tierra nunca te abandona, mija. Si te quitan un camino, ella siempre te muestra otro sendero». Abrió los ojos de golpe. Su mirada, desesperada, barrió la despensa una última vez y se detuvo en algo que todos habían ignorado, una bolsa olvidada de chapulines y un trozo de piloncillo oscuro. No eran chicatanas, pero eran Oaxaca, eran tierra, eran lucha. Una nueva idea, audaz y arriesgada, se encendió en su mente como una brasa. Con una determinación que borró todo rastro de miedo, Xochitl se movió con una velocidad y precisión que dejó a todos boquiabiertos. Tomó los chapulines y los tostó en el comal con ajo y chile, liberando un aroma aún más intenso y terrenal que el anterior. Molió el piloncillo para equilibrar los sabores, improvisando una nueva versión de su mole, una que contaba una historia de resiliencia, no de pérdida. Camila la observaba, su expresión de triunfo transformándose en una de incredulidad.
Xochitl ya no cocinaba para ganar, cocinaba para sobrevivir, para demostrar que su herencia era más fuerte que cualquier sabotaje. El tiempo parecía haberse encogido, volviéndose denso y pesado. Cada segundo que pasaba era un enemigo. Pero Xochitl se movía con una economía de gestos que era casi hipnótica. No había pánico en sus manos, solo propósito. Tomó los chapulines y los arrojó al comal caliente. El chisporroteo fue instantáneo, un sonido agudo y desafiante que cortó el murmullo de la sala. Luego añadió ajo, un poco de chile de árbol. El aroma que se desprendió no era sutil ni refinado. Era una declaración de guerra, un olor a tierra, a humo, a sol y a campo abierto que invadió cada rincón de esa cocina estéril. Cada movimiento era un rezo, un recuerdo. Al moler el piloncillo, recordaba a su abuela endulzando el café de olla al amanecer. Al tostar los chapulines, sentía el calor del sol de la sierra sobre su piel. No estaba cocinando para un jurado de extraños. Le estaba cocinando a su abuela, a su tierra, a la niña que fue y que corría descalza por los campos. Estaba poniendo toda su vida en ese molcajete. El choque de la piedra contra la piedra era el latido de su corazón, un ritmo antiguo y poderoso que se oponía al zumbido silencioso de las máquinas de cocina europeas. La sonrisa de Camila se había congelado en una mueca de incredulidad y rabia contenida. Su plan se estaba desmoronando, pero no de la forma que esperaba. Creyó que vería lágrimas y torpeza, pero en su lugar veía una concentración feroz, casi sagrada. Incapaz de sabotearla físicamente de nuevo, recurrió al veneno verbal. «Miren, va a servirnos chapulines. ¡Qué exótico!», siseó a su séquito, lo suficientemente alto para que los jueces cercanos la oyeran. «Comida de pobres para un concurso de ricos. ¡Qué ironía!». La risa que siguió fue nerviosa, insegura, porque el aroma del mole de Xochitl ya empezaba a cuestionar todo lo que creían saber. Pero Xochitl ya no los oía. Se había construido una fortaleza con los olores y los sonidos de su memoria. Estaba en su pueblo, en la cocina de adobe de su abuela, donde el único juez era el hambre y el único premio era una sonrisa satisfecha. El mundo exterior, con sus risas crueles y sus miradas de desprecio, se había vuelto un ruido blanco e irrelevante. Su cuerpo se movía con una sabiduría que no venía de los libros de texto del instituto, sino de generaciones de mujeres que habían alimentado a sus familias con esos mismos ingredientes, con esa misma pasión. Quedaban 5 minutos en el reloj. El ambiente se electrificó. Camila se apresuraba a emplatar su creación, una esfera perfecta de pescado sobre una espuma de cítricos, usando pinzas de cirujano para colocar microverdes con una precisión obsesiva. Sus movimientos eran rápidos, casi violentos, una carrera contra el tiempo. Xochitl, en cambio, se movía con una calma ceremonial. Tomó un tamal de maíz azul que había cocido al vapor, envuelto en hoja de aguacate, y lo colocó en el centro de un plato de barro oscuro. No era una presentación, era un altar. El contraste entre ambas estaciones era brutal. Luego vino el mole. Con una cuchara de madera, la misma que usaba su abuela, vertió la salsa sobre el tamal. No era una salsa brillante ni delicada. Era oscura, casi negra, espesa, con una textura que hablaba de horas de molienda y paciencia. El aroma se intensificó, llenando el aire con notas complejas de chiles ahumados, especias tostadas y un dulzor profundo y misterioso. Finalmente, esparció los chapulines tostados sobre el mole, su color rojo brillante contrastando con la oscuridad de la salsa. No era comida, era un paisaje. Era Oaxaca en un plato. La voz del chef Dubois resonó como un disparo. «Manos arriba». El tiempo había terminado. El silencio que cayó sobre la cocina fue absoluto,
más pesado que cualquier ruido anterior. En una estación, el plato de Camila, una obra de arquitectura moderna, blanco, minimalista, frío. En la otra, el de Xochitl, terrenal, vibrante, orgánico. Parecían de dos planetas distintos. Nadie aplaudió, nadie habló. Solo existía esa tensión insoportable, la anticipación de un veredicto que ya no se sentía como una simple calificación, sino como el juicio a dos mundos opuestos. Xochitl no miraba a nadie, solo su plato. Los jueces, un panel de 3 titanes culinarios, comenzaron su recorrido. Se detuvieron primero en la estación de Camila. Su plato era una obra de arte visual, una arquitectura fría y precisa. Probaron la esfera de pescado, analizaron la espuma, intercambiaron comentarios técnicos en voz baja. Sus rostros eran profesionales, impenetrables. Técnicamente impecable, dijo uno de ellos, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Pero no había pasión en su voz, ni emoción en sus ojos. Era el reconocimiento a un ejercicio perfecto, pero vacío. Un plato para la mente, no para el corazón. La sonrisa de Camila se ensanchó, segura de su victoria. Luego, el panel se movió hacia la estación de Xochitl. El contraste fue brutal. Dejaron atrás el plato blanco y minimalista para encontrarse con un plato de barro oscuro, rústico, que humeaba un aroma que desafiaba toda clasificación. Vi la duda en sus rostros, la misma mezcla de curiosidad y desdén que había visto en todos los demás. Se inclinaron, olieron. El silencio en la cocina se volvió denso, casi sólido. Camila los observaba desde la distancia. Su expresión era la de alguien que espera el remate de un chiste. Ese plato, para ella, era la prueba final de la inferioridad de Xochitl. El juez principal, un chef legendario conocido por su paladar implacable, tomó una pequeña porción con la cuchara de madera, se la llevó a la boca, y entonces el tiempo se detuvo. No masticó de inmediato. Simplemente se quedó quieto, con los ojos cerrados. Una expresión extraña cruzó su rostro, una que nadie en esa sala le había visto jamás. No era análisis, era recuerdo. Era como si ese bocado lo hubiera transportado a otro lugar, a otra época. No estaba probando un plato en un concurso, estaba probando la tierra, la memoria, la historia de un pueblo entero contenida en una sola cucharada. Los otros 2 jueces, contagiados por esa quietud solemne, probaron el mole. Sus reacciones fueron idénticas. Un silencio reverencial se apoderó de ellos. Dejaron las cucharas a un lado con una delicadeza casi sagrada, como si hubieran tocado algo que los superaba. Intercambiaron una mirada que lo decía todo, una comunicación sin palabras que confirmó que estaban ante algo extraordinario. En ese instante, Xochitl dejó de ser la chica de la limpieza, dejó de ser la broma. Se convirtió en un misterio que los chefs más importantes del país estaban desesperados por resolver. La cocina entera contuvo la respiración. Fue entonces cuando el juez principal abrió los ojos. Miró más allá del plato, buscando a su creadora. Su mirada encontró a Xochitl, que permanecía inmóvil junto a su comal. Se volvió hacia el chef Dubois y su voz resonó en el silencio absoluto, cargada de una emoción genuina. «Chef, ¿quién es la autora de esta obra de arte?» La pregunta no fue casual, fue una exigencia. El chef Dubois tragó saliva, su máscara de impasibilidad finalmente rota. Miró a la joven que había ignorado durante meses y, por primera vez, dijo su nombre en voz alta, con un tono de asombro y respeto. Se llama Xochitl. La deliberación fue una mera formalidad. El juez principal se puso de pie, su mirada barriendo la sala antes de detenerse de nuevo en Xochitl. Hoy hemos probado 2 cocinas, comenzó. Una
de una técnica brillante que busca impresionar. La otra, de una verdad profunda que busca conmover. Una se olvida al salir de aquí, la otra se queda en el alma para siempre. Hizo una pausa dramática. El plato insignia de este año, por decisión unánime, no es para la técnica, es para el alma. Levantó la voz. El premio es para Xochitl y su mole ceremonial. El shock fue una onda expansiva que paralizó la sala. El color abandonó el rostro de Camila, su sonrisa congelada en una máscara de incredulidad y furia. Sus amigos la miraron, boquiabiertos, buscando una explicación que no existía. Por un segundo, solo hubo un silencio atronador. Y entonces, desde el fondo, un estudiante becado comenzó a aplaudir. Tímidamente al principio, luego con más fuerza. Otro se le unió y otro, y en cuestión de 1960 segundos, la cocina entera estalló en una ovación que sacudió las paredes de acero. No era un aplauso de cortesía, era el sonido de la justicia. La ovación se apagó lentamente, pero la energía en la cocina había cambiado para siempre. Xochitl no lloró ni sonrió. Se quedó quieta con las manos apoyadas en su estación, como si estuviera anclada a la tierra. El juez principal se acercó, no con la arrogancia de un crítico, sino con la humildad de un peregrino. Tomó la cuchara de madera, la observó y se la devolvió con una reverencia casi imperceptible. «Esto», dijo en voz baja para que solo ella lo oyera, «no es comida, es memoria». En ese momento, las paredes de acero inoxidable del instituto parecieron menos frías, como si el calor de su comal las hubiera contagiado. Camila Montenegro no esperó el veredicto oficial. En el instante en que el juez pronunció el nombre de Xochitl, su mundo se hizo añicos. La vi recoger sus cuchillos con manos temblorosas, su rostro una máscara pálida de furia y humillación. Su séquito, que antes la rodeaba como una guardia real, ahora la evitaba, sus miradas clavadas en el suelo. Salió de la cocina sin decir una palabra, empujando la puerta con una fuerza innecesaria. Nadie la siguió. Su poder, construido sobre el miedo y el apellido, se había disuelto frente a algo que no entendía: la autenticidad. Se convirtió en un fantasma, tal como había querido que fuera Xochitl. Días después, el chef Dubois la citó a su oficina. Xochitl entró esperando una formalidad, pero lo encontró de pie, sin su filipina de chef, como un hombre despojado de su autoridad. «Señorita Xochitl», comenzó, y su voz carecía de su habitual frialdad. «Le pido una disculpa. Mi ceguera no me dejó ver el talento que tenía frente a mí, solo el uniforme que vestía. Me he dedicado a enseñar técnica, pero usted me recordó lo que es el alma». Le ofreció ser su mentor personal, no para enseñarle a cocinar, sino para ayudarla a navegar el mundo que acababa de conquistar. Fue la rendición más digna que he visto. La pasantía en Europa se convirtió en una nota a pie de página. El juez principal, el legendario chef, le hizo una oferta que cambió su vida. «Una pasantía te enseñará a replicar la visión de otro», le dijo. «Pero tu visión es demasiado valiosa para ser la aprendiz de nadie. Quiero ser tu socio. Quiero ayudarte a crear un proyecto que rescate y eleve la cocina de tu tierra, para que el mundo entero pruebe la verdad que yo probé en tu mole». No era un premio, era una misión. Era la oportunidad de darle voz a generaciones de mujeres como su abuela. En los pasillos del instituto, ya nadie susurraba cuando ella pasaba. Ahora la detenían para preguntarle sobre el nixtamal, sobre los tipos de chile, sobre las hierbas que usaba. Su nombre, Xochitl, que antes era demasiado difícil de pronunciar para ellos, ahora lo decían con una mezcla de respeto y admiración. Ya no era la chica invisible que limpiaba los restos de otros. Se había convertido en el corazón de la escuela.
un recordatorio viviente de que la verdadera gastronomía no nace en laboratorios fríos, sino en la tierra, en las manos y en la memoria de un pueblo. Su presencia redefinió el significado del éxito para todos. La última vez que hablé con ella, me contó que Camila había abandonado el instituto. Xochitl, por otro lado, seguía siendo la misma. La encontré en una de las cocinas, no en la estación principal, sino en un rincón, enseñándole a un estudiante de primer año cómo usar un molcajete. No había arrogancia en ella, solo la paciencia de quien comparte un secreto sagrado. Aquella tarde, en la cocina más moderna de México, una joven humilde les enseñó una lección que no estaba en ningún libro. La técnica puede llenar un plato, pero solo el alma puede darle sabor a la vida. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl no termina con un trofeo levantado en el aire, sino en el silencio que siguió a la ovación. Ese silencio fue más poderoso que cualquier aplauso, porque era el sonido de un mundo reajustándose, de prejuicios rompiéndose como platos viejos. Su victoria no fue una venganza contra Camila, fue algo mucho más profundo. Fue justicia poética. Demostró que el valor de una persona no se mide por el apellido que lleva o la cuenta bancaria de su familia, sino por la verdad que carga en el corazón y la herencia que honra con sus manos. Fue la victoria de la tierra sobre el concreto. Ese mole no era solo un platillo, era un manifiesto. Cada ingrediente contaba una parte de su historia que las palabras no podían expresar. El maíz criollo era la base de su identidad, fuerte y resistente. Los chiles ahumados eran el dolor y la resiliencia de su pueblo. Y los chapulines, ese ingrediente improvisado nacido del sabotaje, se convirtieron en el símbolo de su capacidad para transformar la agresión en poder. Camila intentó robarle el alma a su cocina, pero Xochitl le demostró al mundo entero que su alma no estaba en un frasco, sino en su memoria, en sus manos y en su espíritu inquebrantable. Lo más increíble es que Xochitl no buscó cambiar. Ella cambió el mundo a su alrededor simplemente siendo ella misma. No adoptó técnicas que no sentía, no usó ingredientes que no entendía. Se mantuvo fiel a su abuela, a su pueblo, a la niña que corría descalza por los campos de Oaxaca. Al hacerlo, obligó a todos en ese instituto elitista a cuestionar sus propias definiciones de valor, de talento y de alta cocina. El frío acero inoxidable de esas cocinas aprendió ese día una lección del calor humilde de un comal de barro. La autenticidad es el ingrediente más raro y valioso de todos. Su verdadera victoria no fue el premio ni la oferta del chef famoso. Su verdadera victoria ocurrió en los momentos de soledad y presión. Sucedió cuando cubrió su masa con el cuerpo para protegerla del vinagre derramado. Sucedió cuando, en 1900, en lugar de rendirse al ver el frasco de chicatanas vacío, su mente buscó una solución en la memoria de su tierra. Ganó en el instante en que decidió no llorar, sino luchar con las únicas armas que tenía, su verdad y su historia. Demostró que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides no perder, sin importar cuánto intenten arrebatártela. Por eso les cuento esta historia, porque todos en algún momento nos hemos sentido como Xochitl, invisibles, subestimados, juzgados por un empaque que no refleja lo que llevamos dentro. Su lucha es un recordatorio de que nuestra herencia no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Si esta historia resonó contigo, si crees en el poder de la dignidad y la autenticidad, compártela con alguien que necesite recordar que su voz y su verdad importan,
y suscríbete para más historias de personas reales que, contra todo pronóstico, le demostraron al mundo de qué están hechas. Gracias por escuchar.